Vamos a trabajar el día de hoy ya con métodos numéricos. Vamos a ver la parte teórica y cómo se manipulan manualmente y después pasaremos a la parte de programación, que no es muy complicado. Yo creo que los terminaremos programando casi en cualquier cosa. Son relativamente sencillos, que la idea esencial de los métodos numéricos es aprovechar el poder de cómputo, más que sus habilidades, utilizando las operaciones de manera manual, porque pues, es lo que no se nos daba. La intención de los métodos numéricos originalmente es tener métodos para resolver aproximar soluciones de ecuaciones, ¿de acuerdo? En particular, los que vamos a trabajar, pues, se trata de resolver ecuaciones no lineales. ¿Vale? Para eso empezamos con el método de bisección, ¿de acuerdo? Es uno de los métodos más simples, más sencillos, converge y converge la solución, lo hace bastante bien. Y si aprovechamos el poder de cómputo, pues va a trabajar este, muy, muy bien. El problema. ¿Cuál es el problema a resolver? Tenemos una función f de x, ¿de acuerdo? Donde buscamos el x tal que, estamos buscando el x0, tal que esto se cumple, que la función evaluada en x0 nos dé 0, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es aproximarlo. Aproximar x0 entre dos valores, A y B, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, la condición o las condiciones para poder hacer esto es que debemos de saber dos cosas, condiciones. Primero, f de A es mayor que 0 y f de B es menor que 0 o f de A es menor que 0 y f de B es mayor que 0, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es decir, en el intervalo cerrado A, B, ¿vale? Lo que tenemos es nuestra función, ¿vale? Digamos que aquí está f de A y aquí está f de B, f de A y aquí está f de B, ¿vale? Algo así, digamos, aquí está A y aquí está B. Entonces lo que estamos teniendo es cambios de signo con respecto al eje Y, ¿de acuerdo? O sea, o uno es positivo y el otro debe ser negativo. No importa cuál de los dos es el positivo ni cuál de los dos es negativo, pero sí deben ser uno y uno. Esa es una de las condiciones. Y la segunda condición, que f es continua en A, B. ¿De acuerdo? De hecho, aquí sí podemos no ser tan exigentes, podemos pedir que sea continua en el abierto, ¿de acuerdo? Pero lo ideal pues, siempre va a ser pedir que sea continua en el cerrado. ¿Por qué necesitamos estas dos condiciones? Porque el método de bisección y algunos otros se van a basar en el principio, en el teorema del valor medio. ¿Sale? Se les quedó de tarea investigar esto. ¿Recuerdan qué dice, básicamente, qué nos dice el teorema del valor medio? Bueno, lo que yo entendí es que era el f de A más f de B entre 2. Esa es una forma del teorema del valor medio. En realidad, la que nos interesa es lo siguiente. Si f de x es continua en el intervalo A, B, ¿de acuerdo? Entonces, existe C, ¿sale? Existe, mm, a ver, espérame. Aquí creo que la forma que más nos conviene es la siguiente. Eh,
Entonces existe, mm, ¿cómo explicaremos esto? De tal forma que sea claro. Am, mm, Sería como sacar el punto medio que sea menor o igual a f de A y menor o igual a f de B, profe. Y ese Más o punto menos. medio como denominarlo como P0, por así decirlo. eh, Y en el libro P0. vamos a decir esto. Entonces existe eh, un C en el intervalo A, B, tal que eh, para todo, entonces existe C tal que para todo, vamos a llamarlo F0 con F0 mayor que F de A y menor que F de B, o F0 mayor que F de A y mayor que F de B y menor que F de A. Entonces, F de C es igual a F0. ¿De acuerdo? Es decir, lo que nos está tratando de decir es que, y creo que esto está mal escrito, pero la idea que trato de escribirles es la siguiente. Tú puedes tomar cualquier valor entre F de A y F de B, ¿de acuerdo? Cualquiera, el que a ti se te antoje, ¿sale? Por ejemplo, este de acá. Pues bueno, va a existir, si la función es así, ¿de acuerdo? Pues va a existir forzosamente un C que le pegue a este valor en particular, ¿de acuerdo? O sea, si este es tu F0, por la continuidad de la función va a existir un C en A, B que le pegue este de aquí, ¿sale? ¿Y por qué es importante esa idea con lo que estamos trabajando? Nuevamente tenemos nuestro A, nuestro B, y ahora supongamos que por acá está el F de A y por acá anda el F de B. Si uno es positivo y el otro es negativo y la función es continua, no importa cómo sea, ¿sale? Forzosamente, la función tiene que cruzar en algún punto por cero, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el cero, ¿sale? Es menor que F de B, pero mayor que F de A. En este caso, así se comporta. En el caso de acá arriba, ¿sale? El cero es menor que F de A, pero mayor que F de B. Entonces, por este teorema, ¿sale? Existe, como es, el cero es un valor medio entre F de A y F de B, existe un valor C, ¿sale? En el intervalo A, B, que va a pegar aquí, que va a hacer que F de C sea igual a cero, ¿de acuerdo? De hecho, si ustedes lo revisan en el texto, está mejor escrito que lo que yo tengo aquí, pero la idea básicamente es la misma. Es decir, lo que nos asegura este teorema es que si yo tengo un número, un valor que le valoran la función sea positivo y el otro sea negativo, por fuerza va a haber un valor, al menos uno, dentro del intervalo, ¿sale? Que vaya y le pegue al cero, porque el cero está forzosamente encerrado entre estos dos valores, entre f de A y f de B. ¿De acuerdo? Al ser uno positivo y uno negativo, forzosamente uno de los dos está encerrado. ¿Sale?
Y lo que va a hacer el método de bisección es buscarlo, ¿de acuerdo? Por punto medio, ¿de acuerdo? Es decir, si tú sabes que tu raíz está entre A y B y no sabes, lo que no sabes es cuál es tu mejor candidato. Pues el mejor candidato en principio es el punto medio, ¿de acuerdo? Y ahí lo que haces es evaluarlo y revisas cómo te dio f de c, por ejemplo. En este caso, f de c fue positivo o negativo. Negativo. Entonces se cancela este f de a y este f de c se transforma en el nuevo f de a. Y tenemos un nuevo intervalo, ¿sale? Vamos a llamarle este A1. Un nuevo intervalo que ahora va de f de A1, que es este, ¿de acuerdo? Perdón, tenemos un intervalo que va de A1 a B, ¿de acuerdo? Y ahora, con eso, lo que has hecho es deshacerte de la mitad de los posibles candidatos. Ya te deshiciste de esa mitad, ¿de acuerdo? Conservando que f de A1 es menor que el C que estás buscando, bueno, menor que 0, menor que f de B. ¿Qué es lo que haces ahora? Partes a la mitad, ¿de acuerdo? Aquí este es un C2 y evalúas y nos dio esto de acá. Este f de C2. ¿Es positivo o negativo? Positivo. Entonces, cancelas a f de b, que es el positivo, te deshaces de estos y creas un nuevo intervalo. Originalmente tenías a b, ahora tienes A1b, ahora este se transforma en el nuevo b, y esto sería A1, B1. Y luego, ¿qué haces? Vuelves a tomar la mitad, vuelves a evaluar y vuelves a intentar buscar la solución, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí, Esa profe. es la idea básica con el método de bisección. Probemos con alguna función algo histérica, a ver qué nos da. Algo extraña. No sé, opciones. La medio derecha, vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿Se ve bien ahí los números? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok, entonces déjenme ver. Hagamos esto. Digamos que ponemos seno de 3x, por decir algo, por x más la exponencial. Ahí está. Ahí está, la exponencial de menos x, por decir algo. Espero que tengan a la mano sus calculadores. Ok. Entonces tenemos esta función. Tenemos la función f de x. La función f de x igual a x seno de 3x más e a la menos x. ¿Sí pusimos eso? Pues aparentemente sí. Ok. Digamos que tenemos el intervalo. Ese intervalo me gusta. Digamos que andamos buscando una solución para cuando hacemos esta ecuación, seno de 3x más e a la menos x igual a 0. Y por algún motivo bastante interesante, nosotros ya sabemos que es posible que haya una solución entre el 1 y el 2. ¿De acuerdo? Para esto, para utilizar el método de bisección, ¿sabe? Lo que siempre vamos a considerar es que C
que va a ser el punto medio, va a ser A más B sobre 2. Es así como calculamos este C. ¿De acuerdo? Que ahora sí se refiere al punto medio que mencionaba hace rato. No tiene, vaya, tiene cierta relación con el teorema del punto medio, pero no es para lo mismo que se ocupa. Este es el punto medio del intervalo, es lo que nos parte el intervalo en 2. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es formar una pequeña tabla, donde primero colocaremos la iteración, estamos en nuestro paso inicial, ¿sale? Colocamos nuestro valor de A, que en este caso es 1, colocamos nuestro valor de B, que creo que mejor lo debería poner un poquito más alejado, B, que es 2, ¿sale? Vamos a colocar nuestro C, ¿cuánto sería? 1 más 2 sería 3, entre 2 sería 1.5. ¿Cuánto vale la función evaluada en A? ¿Cuánto vale esta función evaluada en 1? ¿Tendrán su calculadora a la mano? Vayan sacando su calculadora, yo voy a ir sacando la mía también. Yo juro que tenía una calculadora por aquí. Ya la perdí. Ah, acá está. Profe, ¿sería evaluada en 1 o en 1.5? No lo escuché bien. Vamos a evaluarla en varios lugares, pero hay que evaluarla, o sea, la respuesta es, hay que evaluarla en todos estos, ¿vale? Hay que evaluarla en, ¿sí se alcanza a ver bien esto o pongo esto? Las dos se ven bien. Ok. Bueno, primero, antes que nada, hay que recordar que estamos en matemáticas, entonces, hay que cambiar la calculadora a grados, digo a radianes, ¿de acuerdo? Donde la tengan en grados, van a reprobar mi curso. He visto gente, reprobar métodos numéricos porque su calculadora no estaba en radianes. Ok, ahí está, FDA. Hay que calcular la función evaluada en A, la función evaluada en B y la ¿La función calculadora en evaluada qué, en C. profe? Perdón. En radianes. Esta gente. Gracias. Entonces esto es 1 por el seno de paréntesis 3 por 1, ¿sale? Más la exponencial. Hay formas de hacer esto bien, bien rápido. ¿Sale? E elevado a la... 0.50. Ahorita en medio 0.50. Exacto. Ah, ¿qué Sí. pasó? Esta gente, los decimales. La idea es ser lo más preciso posible. Si se quedan con 2 decimales, ¿qué clase de personas son? Esta gente, no, vamos con todos los decimales, total. Ok. Ustedes no están haciendo las cuentas, la está haciendo la calculadora. A ver, esto es 0.5040 89994449. Ahí está. Para el segundo valor me dio, bueno, evaluada en 2, me dio menos 0.423494957132. 42, 39, 95, 71, 2. Se lo repito de nuevo, menos 0.4234957132. Ah, entonces yo soy el que no sé distinguir mis números. Ah, esto dijo que era 34. Mire, según yo había puesto 30. Ok. A mí para el punto medio me dio menos 1.24, 31, 65, 01, 6. Ok. La pregunta es, ¿cómo es nuestro valor de la función evaluado en C? Nos vamos a ir fijando en este y en este. Es negativo. ¿A quién pasa a sustituir? A B, ¿no? Pasa a sustituir a B porque si sustituimos a A, nos quedaríamos con 2 negativos.
y siempre debemos de tener uno positivo y uno negativo. Entonces ahora C sería 1.5. Perdón, B sería 1.5. Los valores se trasladan. Aquí sería Profe, 0.5089994449. Mándeme. ¿lo puede volver a repetir? Es que me perdí ahí en la elección. A ver, Por favor. recuerde que nuestra idea es ir teniendo, en este caso, f de A está por acá y f de B está por acá. Este es f de A y este es f de B. La idea es siempre tener uno positivo y uno negativo. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, en este caso, ¿cuánto salió f de C? ¿Positivo o negativo? negativo. Negativo. Entonces, cancelamos este. Nos quedamos con el valor de C. ¿De acuerdo? Aquí está B y aquí está. Cancelamos este porque quedaron del mismo lado. Ok. ¿Vale? La ventaja es que nada más vamos calculando un solo valor a la vez. Es decir, este f de A se repite, el f de C se pasa a f de B porque pues, es el mismo valor. 1.243165.016. Y ahora, ¿cuánto vale C? Sería, dejen borro aquí, sería paréntesis 1 más 1.5, cerramos el paréntesis, entre 2, porque pues, es el punto medio, 1.25. Entonces el siguiente resultado es 1.25. Y ahora hay que evaluar esta expresión en 1.25. Y vean esta genialidad. Answer por seno, paréntesis, 3 por answer, cerramos, más if exponencial de paréntesis menos answer. ¿Alguien sabe qué significa answer? Sí, sería como la respuesta anterior, ¿no? Exacto, y la respuesta anterior era 1.25. Ok, ¿cuánto les dio? ¿Sí les dio Sí, eso lo que a mí me mismo. dio? Sí, Sí, profe, también me dio eso. Menos 0.42794685. 85-16. Ay, miren, a mí me quita una cifra. Bueno, pues ya ni modo. ¿Qué es positivo o negativo? Negativo. Entonces, nos quitamos de encima este, conservamos este y por lo tanto C ahora se pasa a B. Entonces aquí sería, esta ya es la segunda iteración. Seguiría siendo 1, 1.25. ¿Salen? Este es 0.5089994449. Este es menos 0.4279468516. Y ahora sería 1 más 1.25 entre 2. Y este es mi nuevo C. Entonces sería 1. ¿Qué? 125. 125. Ok, me voy hacia arriba, si es que tiene una de estas calculadoras. Y le damos igual porque el answer es el 1.125. Ahí está. Ya no tengo que reescribir toda la operación. Es una ventaja de que tengan esto guardado. Si ya lo hicieron por separado, díganme si les dio lo mismo. Sí, profe, nada más al final me dio 41. O sea, todo ese número y al final 41. ¿Metió toda la cifra a mano? Sí, toda la cifra. Qué horrible. Sí, el detalle con eso es que como se comen las cifras de redondeo, 74, 44. Ay, y yo he reprobado alumnos por eso, 69, 28, porque las últimas dos cifras no daban lo mismo. No, o sea, 28 y luego 41. Oh, ¿usted tiene más cifras? Es que mi calculadora está viejita. Ok, ¿esto qué fue? ¿Positivo o negativo? Positivo. Entonces, ¿a quién se va ahora? FDA. Eh, va a sustituir A, entonces aquí me da 1.125, aquí me da 1.25.
Y ahora este valor es 0.06444, 692841, menos 0.4279648516. Y lo que estamos viendo es que esto se repite y se repite y se repite y se repite. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Cuánto sería ahora el punto medio? 1.1875. ¿1 punto qué? 1875. No es que no le crea, es que lo estoy haciendo, ¿eh? Sí, sí, está bien. Ah, se me olvidó el entre dos. Ja. Ya lo regué. Ah, choc, 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 choc. Ya. Entre dos. Perfecto, ahí está. Excelente, excelente. Vamos muy bien. 1.1875 y pues calculamos con este valor. Y nos da ¿qué? ¿Sí les dio eso? Menos 0.18, Ajá, 02, ajá, 16, ok. 39, Ujú. 93. Ah, ok, ahí vamos, vamos bien, vamos bien. Llevamos 3 iteraciones y con suerte parece ser que llevamos una cifra de precisión. ¿De acuerdo? Este se vuelve negativos, va a sustituir a f de b. Entonces en el cuarto paso, o preparando la cuarta iteración, esto es 1.125, 1.1875 y a esto nos referimos. En estos momentos llevamos solamente una cifra decimal de precisión. ¿De acuerdo? Llevamos 4 pasos y apenas llevamos una cifra decimal de precisión. Es decir, nuestro error entre entre las raíces, ¿de acuerdo? La diferencia entre las raíces es apenas menor a 10 a la menos 1. ¿Sale? Y nuestra precisión con respecto al valor real todavía sigue siendo el error de la raíz todavía es mayor que 10 a la menos 1. Es decir, estamos lejos de alcanzar un buen grado de precisión. Tendríamos que hacer algunas iteraciones más. ¿De acuerdo? Lleguen a las 5 o 6 iteraciones, ¿de acuerdo? Lleguen a las 10 iteraciones, apenas vamos en la cuarta. Y me dicen cuánto les da. ¿Sale? Por el momento vamos a dejarle hasta aquí en la grabación, porque pues ya se nos termina el tiempo.